Y en este mundo profesional hay anécdotas que son muy interesantes, muy agradables y que a uno lo gratifican profesionalmente y humanamente. Porque nos cruzan con personas que son multifacéticas, ¿no? Que hacen de todo y todo lo hacen con autoridad del saber y con ganas. Cada proyecto que emprenden, cada presentación, cada desafío lo transmiten con una pasión que es contagiosa, ¿no? Que uno dice, oh, qué bien lo que hacen. Yo cuando llegué a España hace unos 3 años, un día le escribí porque lo encontré en LinkedIn en su perfil, quiero conocer lo que en ese momento estaba haciendo, que era Space Techis, creo que se llamaba, y me recibió muy gentilmente sin preguntar quién era ni de dónde venía. Después se dio la coincidencia que es amigo de una amiga y tenemos una amiga en común, otra inquieta más, que es Soraya del Portillo, a quien le mandamos un gran cariño y que estuvo aquí en el programa, y hoy lo tenemos sentado en nuestra mesa como entrevistado en Corporate Talks. Antonio Serrano Asitores, querido amigo, gracias por estar aquí. Lo has definido perfectamente. ¿Cómo se nota que eres amigo por todo, vamos, el trato que me estás dispensando? Millones de gracias. Y además soy tu fan, porque cuando haces las clases magistrales en la universidad, yo te veo, tú, por ahora por Zoom, porque estaba un poco malo cuando la hiciste, la última inteligencia artificial. ¿Cómo haces para gestionar tu tiempo, para comunicar bien y para ponerle pasión a todo lo que comunicas? Porque aquí hablamos de comunicación. Y si no transmites esa pasión, no se comunica. ¿Cómo lo logras? Bueno, porque hago lo que me gusta. Al final, para mí es fundamental definir en qué eres bueno y qué te gusta. Y si eres capaz de combinarlo, no trabajarás ni un solo minuto de tu vida. Entonces, es verdad que le dedico muchas horas. Entonces, como hago lo que me gusta, como hago lo que me apasiona, pues intento transmitir toda esa pasión para comunicar lo que quiero, pues precisamente transmitir, lo que quiero trasladar a lo que pueda ser una audiencia, ya sea una clase, ya sea una empresa, ya sea un juicio, depende. Hay un método para eso también, ¿no? Cuando uno aprende a comunicar, tú como profe universitario tienes un método que tiene que primero tener el engagement, tienes que sorprender, tiene el efecto wow, tiene que quedar el mensaje. ¿Cómo desde tus comienzos, eres muy joven pero tienes mucha trayectoria, en tus comienzos veías en la comunicación un factor importante para crecer y triunfar profesionalmente? Bueno, para mí es una de las habilidades más importantes. La llaman soft skill y me parece muy mal definida como tal. Para mí es más hard o power skill, he leído últimamente, que también me gusta. Me gusta más. Yo lo que creo es que el tema de la comunicación, la culpa la tiene mi madre, como muchas de las cosas en las que yo me he ido metiendo. Me pidieron en el colegio que preparara una primera presentación, en lo que era séptimo de GB, esto ya los chavales ya no sabrán ni lo que es. Sí. Entonces yo le dije a mi madre, yo hablo muy bien, y mi madre, prepáralo. Y yo, mamá, ¿pero de qué vas a hablar? Y me digo, de la televisión, que como sé de televisión, y dijo, venga, fenomenal, ¿cuánto tiempo tienes que hablar? Y me dice, y le digo, 5 minutos. Dice, venga, ponte a hablar sobre la televisión 5 minutos. Me puse a hablar y a los 30 segundos no sabía qué era lo que tenía que decir. Entonces mi madre me enseñó que tenía que preparar y entrenar. Y me preparé con ella y saqué muy buena nota. Entonces me di cuenta que al final esto no se improvisa, ni siquiera con muchas horas de vuelo, ¿no? Creo que era Winston Churchill quien decía, he estado toda la noche preparando mi improvisación de mañana, ¿no? Entonces la clave es muchas horas de práctica, muchas horas de vuelo, mucho conocimiento y luego perderle el miedo. Entonces hay una serie de técnicas, he hecho muchos cursos de oratoria, he trabajado con nuestra amiga Soraya y sus herramientas de realidad virtual e IA para ver todos los temas de oratoria, y creo mucho en la preparación y luego en la pasión por la comunicación. Tú eres un hombre de distintas áreas, tanto en el ámbito académico como en el ámbito de la abogacía. Con Kiara y con Soraya trabajan en tema Kiara Tech, que es legal, ¿no? Tus colegas de la abogacía, por ejemplo, sin dar, en algún momento se resistían, ¿no? a eso de comunicar bien, o que alguien le venga a enseñar o a mostrar o a entrenar de cómo comunicar. Es sorprendente porque el sector de la abogacía vive de hablar y de escribir bien. Y aún así hay muchísima resistencia. Yo me encuentro muchos chavales en másters de acceso a la abogacía, es decir, gente que se va a dedicar a esto, que le dices, prepara una presentación y sal a hablar en público delante de tus compañeros y yo te ayudo a corregirlo. Y todavía te tiemblan, se ponen nerviosos. Entonces yo eso intento corregirlo, es verdad. Pero es bueno que se lo pidas y que suceda, ¿no? Claro. Y algunos se ponen muy nerviosos. El problema es que hay un problema de base. Tenemos que tener en cuenta que el 80% de la población tiene glosofobia, que es miedo a hablar en público. Y por lo tanto, tenemos que trabajar desde los colegios. Eso en el mundo anglosajón se trabaja muchísimo. Y ahora he de decir que se está intentando trabajar en la escuela, en los colegios, pero que queda mucho recorrido por hacer. Hablamos hace un ratito con Sandra de EY, la gente del EDU, la Liga Española de Debate Universitario,
tiene una liga preuniversitaria y dentro del jurado hay maestros y maestras de la escuela básica, ¿no? Que chicos de quinto y sexto ya hacen presentaciones y tú los ves y dices... me lo llevo. Claro, haber nacido 40 años antes para que me formen en la escuela con lo que yo comencé en los medios de comunicación para vencer mi miedo a estar en público, ¿no? A trabajar las ponencias. Qué interesante. ¿Y te has encontrado en estos años de docencia o de abogacía que fue cambiando esa mirada, va mejorando el tema de la comunicación? ¿Todavía hay resistencia? Poquito a poco, pero hay muchas resistencias. Ten en cuenta que lo que es el sector jurídico suele tener muchas resistencias hacia la innovación. Es un sector muy conservador. Yo soy un poco friki de lo que puede ser mi sector, porque no solo estoy en ese sector, estoy en la tecnología, estoy en la docencia. Entonces, hay una serie de resistencias. El problema que tiene, o el problema o la ventaja, depende de cómo se quiera ver, suele ser un sector que tarda muchísimo en implementar innovaciones. Eso sí, cuando ya son los últimos en implementarlo, lo implementan de manera masiva. Es decir, luego sí que hacen la inversión para intentar recuperar. Pero es un sector complejo en cuanto a todas estas habilidades que son tan necesarias y que sorprende, porque, insisto, es que vivimos de la palabra. Los juristas vivimos de la palabra. ¿Y cómo ves en el mundo de la inteligencia artificial, otro mundo en el que te has sumergido, el tema de la importancia de la comunicación? Porque al principio, hace 1 año y medio o 2, cuando comenzó ChatGPT, uno decía, yo como periodista, y después te das cuenta que surgió como el prompt engineer, ¿no? Y cómo el saber comunicar permite que puedas trabajar con inteligencia artificial. Bueno, aquí se producen varios fenómenos muy interesantes, ¿no? La verdad es que decía Mario Benedetti, y yo creo que esto aplica totalmente, que cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaron todas las preguntas. Y eso es lo que ha ocurrido con la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué ocurre en relación con la comunicación y la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, por supuesto, va a impactar a todas las profesiones, pero yo no le tengo miedo a la inteligencia artificial. Si hablamos de periodismo, si hablamos de un abogado, a mí no me va a quitar el trabajo una inteligencia artificial. Me la va a quitar un abogado o un periodista que maneje la inteligencia artificial mejor que yo y que tenga los mismos conocimientos que yo, pero maneje mejor la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es la maravilla que se ha producido con la inteligencia artificial generativa, con los LLMs, ¿no? los modelos largos de lenguaje? Básicamente, que entienden muy bien el lenguaje, hacen un muy buen procesamiento del lenguaje natural. Y esto, para los que saben escribir y los que saben hablar, les supone una ventaja competitiva tremenda. ¿Por qué? Porque el prompt engineer es básicamente pedirle a la máquina algo bien pedido. Y si se lo pides bien y si se lo detallas bien, haces un buen prompt, te lo va a dar muy bien y te va a ahorrar mucho trabajo. Y entonces ahí es donde entra la importancia de la comunicación hacia la máquina. Es una cosa que va a dar mucha ventaja competitiva. En estas cosas uno aprende de los más jóvenes. Mi hijo Franco, de 19, que odia que lo mencione, el otro día yo estaba preparando un trabajo y le estaba pidiendo a ChatGPT 4o algo. Y mi prompt era muy largo. Y no me daba el resultado, pues yo sabía de lo que no es que le puse para que me diga y lo haga. Yo sabía qué es lo que estaba buscando, pero a veces uno dedica más tiempo que si lo redactases tú, Sin duda. Y me dice, papá, o no sé, o Mario, ¿por qué no le haces prompts más pequeños, más puntuales, y luego con la respuesta que te genera le pidas una respuesta integradora o que... Sí. Y funcionó. Se fue, ¿no? Bien. Yo me tomé un café y dije 1, 2, 3. Bueno, ahora reúneme y conseguí lo que estuve lidiando durante 1 hora y yo me puse contra la máquina en vez de con la máquina. Claro, ¿no? Si al final la máquina tiene que ser un copiloto. Y efectivamente hay distintas técnicas de prompting. Esta que ha hecho tu hijo es desde luego un síntoma de inteligencia, por lo que enhorabuena por ese hijo que tienes, porque también hay técnicas muy detalladas de realizar un prompt, pero la clave con el prompting es ser iterativo, es decir, yo lanzo un prompt, veo la respuesta, la reviso, que este es uno de los temas que la gente no sabe, la reviso, la analizo, verifico las fuentes, que esto es una cosa que hay que verifico las fuentes y a partir de ahí no me convence, mejoro el prompt. Pero es que hay una serie de técnicas muy interesantes. Yo le puedo decir al propio ChatGPT, oye, mejora tu respuesta. O analiza qué está mal de esa respuesta y mejórala. O, bueno, le meto más información, le cargo de una ventana de contexto más amplia. Entonces, al final, lo que puedes tener son verdaderas respuestas maravillosas que facilitan tu trabajo y que te van a ahorrar mucho tiempo. Y eso puede significar 2 cosas. Una, puedes hacer más cosas, puedes generar más proyectos, puedes ganar más dinero o
puedes decidir que ese tiempo que has ahorrado lo dedicas a otras cosas, a estar con tu hijo, a estar con tu mujer, a salir y dar un paseo. Es decir, que al final es una herramienta al servicio del ser humano. David Vivancos, que estuvo invitado, especialista en temas de inteligencia artificial, estuvo hace 2 semanas en el episodio anterior, decía que él compra horas de ocio, ¿no?, con la inteligencia artificial. Bueno, David las lleva comprando desde hace mucho tiempo. Sí, del 95. David es un fuera de serie en ese sentido. Entre que tiene mapeada su cabeza y luego que se ha hecho GPTs con sus libros, David es un auténtico maestro. Es totalmente libre financieramente, entre otras cosas, por cómo ha ido manejando la tecnología y la inteligencia artificial. Y efectivamente, él solo hace lo que le divierte. Le pasa también solo lo que le divierte para tener el tiempo para hacer lo que quiera. Eso es una maravilla. Para aquellos que tenemos un poquito más de 40, ¿no? ¿Qué consejo nos das tú con todas tus miradas de abogado, especialista en inteligencia artificial, profe universitario? ¿Cómo salir de la caja, cómo salir de la zona de confort para aliarnos a las nuevas tendencias de comunicación y no quedarnos en el lamento, la queja, la bronca, el enojo? Vamos a ver, para mí estamos en un momento, y algunos que dicen, ¿estamos en una era de cambios o en un cambio de era? Yo creo que estamos en un cambio de era. Se producen muchas incertidumbres en todos los sectores. Incertidumbres no solo porque tengamos una transición de una economía analógica a una economía digital, sino que también estamos en una transición ecológica, ¿no? Antes se ha estado hablando del tema y de la sostenibilidad, y una transición de poder entre Estados Unidos y China. ¿Eso qué es lo que genera? Incertidumbre, claro, genera incertidumbre y miedo. Entonces, yo frente a la incertidumbre la combato desde dos vías. Una es seguridad jurídica, que es el derecho, al final las normas, y luego la otra a través de la formación. La formación. Y yo la formación lo englobo en lo que yo llamo las 4 Es. La primera es el esfuerzo. Al final, todo lo que vale cuesta. Y esto que no nos mentan y que no nos digan lo contrario. La segunda es la excelencia. La excelencia consiste básicamente en hacer las cosas cada día un poco mejor. La tercera es la ética, muy vinculada también con la seguridad jurídica que hablábamos antes, pero la ética al final, un poco, a mí me gusta Kant, ¿no?, cuando decía que obra de tal manera que tu conducta pueda ser considerada una máxima de conducta universal, y todas esas 3 se agrupan en la cuarta E, que es la educación. Y educación tiene además una cosa muy interesante, y es que es sinónimo de liderazgo. Desde un punto de vista etimológico, educar en latín es guiar, liderar en inglés to lead es guiar. Entonces, con la educación se puede afrontar toda esta incertidumbre. Qué clase magistral, ¿no? Qué lujo tenerlo en esta mesa, Antonio, y que nos ilustre con su mirada, su conocimiento. Y vieron lo que le hablo, de la pasión, ¿no? Cuando uno se apasiona con lo que hace, transmite a quienes estamos aquí y a ustedes que nos están viendo en directo o luego en diferido, cuando vean en las redes sociales, lo oigan en un podcast, todo esto. Para terminar, agradecerte tu tiempo, tu cordialidad y la pasión que nos traes en esta mesa de Corporate Talks. Consejo que le tengas que dar a los colegas de todas las áreas por las que transitas con el tema de la comunicación, o a los que van a comenzar en una carrera, cuán importante y por qué. Y recuérdame luego, o dime si te recuerdas, el tema de tu primer pitch, ese que le diste a tu mamá cuando estabas en el séptimo año de GB. Sí. A ver, yo simplemente, para mí el consejo, yo soy un enamorado de la educación. Entonces, decía Paulo Freire que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. La educación unido a curiosidad, aquello que te apasiona, aquello que te gusta, tiene que ser exitoso siempre. Por supuesto, con muchísimo trabajo. Y ya te digo, al final todavía me acuerdo de ese pitch de mi madre, porque me decía, al final cuando tuve que prepararlo, decía, yo creo, la televisión tiene 3 funciones, ¿no? Formar, informar y entretener. Y todavía me acuerdo, luego ya desarrollé todo eso, pero me acuerdo perfectamente de ese primer pitch porque fue el que marcó mi pasión hacia la oratoria. Y utilizaste la regla del mágico número 3. Sin ninguna duda. Lo llaman los ingleses The Power of 3, además. O sea que, sí, señor. Sí. Muchísimas gracias. Un placer, de verdad, Mario. Un lujazo tenerte Nada, en el programa. Igualmente, para lo que quieras, cuando siempre quieras. Aquí estamos. Pues cuando tú quieras, aquí vendré. Muy bien. Muy bien, ¿qué les dije? Que era un programón el de hoy. Con todo esto que compartimos, maravilloso en esta hora y un poquito más de programa, de episodio, nos vamos hasta luego del verano. Pero regresamos, ya tenemos fecha. Si nos lo aprueba nuestro CEO Alejandro Guerrero, 10 de septiembre, hasta invitados e invitadas tenemos de primer nivel, de alto vuelo, les diría, pero no les puedo contar más. Por ahora, agradecerle la fidelidad, el acompañarnos todo el tiempo. Nuestra etapa en Corporate, que viene desde antes, comenzó un 19 de diciembre del año 2023 y ya desandamos estos primeros 7 meses. Ahora un pequeño receso
y luego del verano a por más con el nuevo ciclo de Corporate Talks. Gracias a todo el equipo de Tinku Televisión, a Alejandro por abrirnos las puertas, hacernos la confianza, a Joel, nuestro querido amigo operador y amigo, es el otro socio, ¿no? El socio tecnológico que lo molesto a las 10 de la noche, le pregunto a las 8 de la mañana, le escribo y el pibe te responde siempre con una sonrisa. Y al resto del equipo, a todos, al resto de los colegas, los directores, los productores y a usted, a vos, que nos ves, nos seguís, nos oís en cualquier lugar del mundo, siempre. Muchísimas gracias. Buen verano, nos reencontramos pronto. Chao.